tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder, hoy con un invitado de lujo, Fernando Iglesias, en este día tan particular en el cual se da el encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y nuestro presidente Mauricio Macri, en medio de la crisis tremenda, quizás terminal, de Venezuela, y en el medio de la tensión en las relaciones internacionales entre también Estados Unidos, Rusia y todo lo que tiene que ver con el Asia, la preocupación nuclear. Yo quería, antes de empezar el programa, de hablar de actualidad con Fernando Iglesias, escritor, exdiputado nacional, con respecto a un tema que quizás no está en la tapa de todos los diarios, pero para mí es de enorme trascendencia y que tiene que ver con las instituciones. La Procuración del Tesoro de la Nación son los abogados del Estado. Es algo que generalmente la mayoría de las personas por ahí no conocemos, pero depende directamente del presidente, tiene rango ministerial. Y renunció, en realidad le pidieron la renuncia, el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín. El doctor Carlos Balbín fue premio CONEX en Derecho Administrativo en el año 2016, un experto. Salió de ser juez, pidió licencia y pasó a ser procurador. Un hombre honesto, doy fe, de una carrera intachable y que, más allá de todas las cosas que pudieron haber sido publicadas, de que no avisó en su momento tiempo y forma el tema de las tarifas, de que había que hacer audiencias, en realidad está escrito en todos sus libros y quedó asentado. El tema del conflicto de intereses, justamente de todo lo que tiene que ver con las empresas de los funcionarios en el ejercicio de la función pública y que surge en estos últimos tiempos, tiene que ver con el cargo del Procurador del Tesoro de la Nación. Es un puesto clave. ¿Por qué? Porque antes lo definían en las oficinas de asuntos jurídicos de los ministerios y ahora, por un decreto 201 del año 2017 de este año, en realidad todo el tema lo va a manejar el patrocinio, el Procurador del Tesoro de la Nación. Y en esta semana, en estos días, no solamente el tema del correo, que es por el cual él hizo la auditoría y de lo que en realidad ahora les voy a hablar, atrás de él renunció el director de auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación, Guillermo García, un hombre de carrera, honesto, doy fe, 32 años estuvo en la Procuración, sin partidos políticos hizo todas sus auditorías. Ellos hicieron una auditoría a pedido de Balbín con respecto al tema que salió el año pasado del acuerdo entre el Correo y el Grupo Macri. Un acuerdo que, bueno, se empezó a hablar de la posibilidad de que existiera conflicto de intereses. García se va porque se le otorga esta auditoría, que es un informe técnico, y no quiere perjudicar al Estado, se le otorga un carácter político. Se ha politizado esta cuestión y presentó su renuncia al doctor Balbín. A Balbín se la pidió el presidente. La verdad es que lo que tiene esta auditoría no lo sabemos, no salió a la luz. No salió a la luz en ningún medio, firmaron su investigación y se fueron. El acuerdo del Correo y del Estado fue el año pasado, que generó mucha polémica, dejado stand-by. En el interín se hacía esta auditoría. La idea era que vuelva, como dijo el presidente, a foja cero. ¿Qué había ocurrido? Lo que salió según la Fiscalía, no según la auditoría, según la Fiscalía en su momento, la empresa Macri había entrado hace ya muchos años, 16, 17 años en concurso, y el Estado se presentó en el concurso. ¿Por qué se presentó? Porque no habían pagado el canon, entonces reclamaban el dinero a favor del Estado, una deuda impaga del canon. ¿Y qué se acordó? 297 millones de pesos, prácticamente casi sin intereses ni actualización. ¿Qué pasó? También según el tema de la Fiscalía, que en ese mismo año, el año pasado, en el juicio que se inicia del Correo al Estado, al revés, por la revocación que le hicieron de contrato, porque se lo quitaron, en favor de la empresa en este caso, se estipuló el monto que reclamaban al Estado justo después de que se hizo el acuerdo. ¿Qué monto? 2.300 millones. ¿Qué características tenía ese dato? Que eso sí era con actualización y con intereses. Esta semana, ya les dije, pasan entonces 200 expedientes de conflicto de interés, porque esto del tema no es el único. Y como hay muchísimos funcionarios, no sé cuántos, la verdad es que han estado en algún cargo, en alguna empresa, por eso es importante que cuando ejerzan la función pública, justamente para que haya transparencia y además porque figura en la ley. De hecho, la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, le pidió una carta preventiva al nuevo
Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, para ver si tiene o no conflicto de intereses, el que entra esta semana. ¿Por qué? Porque él trabajó en el sector privado. Antes de estar, les aclaro que Balbín vino de la mano de Elisa Carrió y que Saravia Frías de la mano de Ernesto Sanz, que es de la Unión Cívica Radical, y además estuvo también Saravia Frías en contacto con De la Rúa en la época que él fue presidente, con Ernesto Sanz, trabajó en el sector privado con muchos bancos, con muchas empresas, entre ellas, según aparece en la página web, con el grupo Macri. Ya les dije, antes el tema conflicto de intereses prácticamente no era tan común y además lo manejaban las oficinas de asuntos jurídicos de los ministerios. Y ahora pasó al patrocinio de la Procuración este año. Doy fe que las dos personas que se fueron son honestas, intachables, que es una pérdida de dos funcionarios, una pérdida para la República, los que renunciaron. Les cuento, esto es mi opinión personal, que los juicios al Estado fueron un gran negocio. Espero que no lo sigan siendo. Un gran negocio que terminamos pagando todos con nuestros impuestos. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Algún día saldrá a la luz qué decía esta auditoría. Veremos cómo lleva también esta transparencia el nuevo Procurador del Tesoro de la Nación. Todo esto está por verse, ya les dije, no sale en la tapa de todos los diarios, pero es una noticia de carácter institucional muy importante, que todos tenemos que estar atentos y que seguramente va a dar mucho que hablar, en mi opinión personal, dentro de algunos años o en breve. Después de la pausa, Fernando Iglesias. Ya volvemos, no se vayan. Auspicia este programa Banco Provincia. El sábado 6 de mayo, asesorate gratis con un escribano. Entre las 10 y las 13 en Avenida Callao 1542. También, protege tu vivienda gratis. Cuidá lo tuyo. Las asesorías del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 151 años al servicio de la sociedad. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Aquí estamos, en Poder con Fernando Iglesias. Gracias por venir, Fernando. Gracias por tu invitación. El año pasado terminamos con vos prácticamente el año, y hoy ya a principios del programa nuevamente. Bueno, en realidad estos temas en medio de un día tan importante como que lo que es la visita, por ahí queda como opacado, ¿no? Pero bueno, ¿vos habías investigado sobre el tema? Sí, yo lo estudié porque obviamente vos sabés perfectamente que yo me parece que es un buen gobierno y apoyo a Cambiemos. Y lo voté, así que cuando salió del tema de Correo me puse a mirar. Mira, yo escribí un artículo que lo llamé, ¿vos te acordás de la especificación asimétrica de Duhalde? Que a los bancos le dieron los dólares y a la gente le dieron los pesos. Bueno, acá era igual. Acá había un sistema de ajuste asimétrico. La deuda que el Estado eventual tenía con Macri, por la ley de quiebras, porque es la ley de quiebras y concursos, se establece así, una vez que una empresa se declara en quiebra, como hizo como hizo la empresa del grupo de Franco Macri, que tomó el Correo, se declaró en quiebra. Eso congela la deuda. Y al mismo tiempo reclamaba la devolución de activos que Kirchner, en la primera estatización que hizo, se había quedado. Es decir, el Estado se había quedado con el Correo que antes había adquirido Macri, incluido una inversión muy grande que habían hecho en Monte Grande. Esa deuda que reclamaban se actualiza por ley también, no por intervención de este gobierno, sino por ley, se actualiza por inflación. Entonces, eso me parece que es la clave para entender. Primero, me cuesta ver, primero la mala fe por parte del kirchnerismo, que dejó correr esto durante años y años, porque mientras lo que el Estado tenía que recibir eventualmente de Macri estaba congelado, la deuda del Estado con Macri seguiría creciendo. Es decir, se licuó y la otra parte se licuó por inflación. Bueno, el detalle de lo que yo dije fue que me parece que el gobierno... Escucha, sí. El monto, o sea, el detalle son 2.300 millones de un lado y 230 del otro. Se puso al toque del acuerdo con respecto al tema al revés. No, bueno, pero eso es llamativo. Pero bueno, eso es un reclamo que hace... Es un reclamo que hace el grupo, la empresa de Franco Macri, que era propietaria del Correo, puede presentar su caso y defender sus intereses en cualquier momento. Se cierra ese acuerdo
probablemente, pero lo que yo te estoy diciendo es que no depende de una determinación del gobierno, depende de que la ley de quiebras establece eso. Cuando la empresa se declara en quiebra y vos tenés una deuda, a mí me pasa eventualmente en este mismo momento, con una deuda laboral, eso queda congelado. Y digo, me parece que si el gobierno actual de Mauricio Macri quisiera haber operado a favor de la empresa del correo del padre, lo mejor que podía hacer es no hacer nada, porque mientras corría el reloj, la deuda de Macri con el Estado se seguía licuando y la otra se seguía actualizando. A mí me dijeron, un contador, que no quedan congelados los intereses y la capital intereses. Decile que, bueno, decile que me llame así. Decile que me llame. Yo tengo un juicio laboral ganado por 60.000 pesos, que eran $60.000, durante la convertibilidad, que todavía no me pagaron y que ahora estoy tratando de que me paguen por lo menos 60.000 pesos, que son $4.000. Así que decirle al contador que me llame a ver si me asesora. Bueno, lo cierto es que esos funcionarios que quedaron afuera después de hacer la auditoría. En realidad, ¿cómo ves esto de que es tan difícil el cambio cultural que muchos hablan y que ya algunos están empezando a escribir, del cual yo estoy hablando ya hace años, de lo que deja el populismo y en qué medida es el reflejo de Santa Cruz y Venezuela? Bueno, sí, desde luego. Me parece que yo escribí en el último libro, en la década saqueada, que es un análisis sobre el kirchnerismo, dediqué un capítulo a analizar los números económicos de diciembre del 2015. Y la conclusión es muy evidente. No había ninguna variable de la economía de diciembre del 2015 que no correspondiera al 2001 fatídico que terminó como terminó. El país iba directamente a una situación de bancarrota financiera similar a la que se vivió en diciembre del 2001. Y bueno, yo creo que la diferencia grande con la Alianza es que este gobierno se animó a tomar una medida que la Alianza no se animó. La Alianza, para evitar la bancarrota, tenía que salir de la convertibilidad. Y como eso tiene costos sociales, políticos y económicos, no lo hicieron, trataron de llevarla y explotó todo. Este gobierno tomó el toro por las astas, salió del default, salió del cepo, y tuvimos un año complicado, porque el año pasado económicamente fue complicado, pero no fue un año desastroso ni explotó la desocupación. O sea, las cifras son muy claras en ese sentido. El INDEC nuevamente es confiable y muestra que hubo un crecimiento muy pequeño del empleo, pero no hubo una epidemia de desocupación en un contexto muy complicado, porque fue el peor año de la década para América Latina, según la propia Organización Internacional del Trabajo. La pobreza subió al principio como el desempleo y bajó en la segunda parte del año. Al final el balance es más o menos el mismo que había antes, y me parece que ahora las variables empiezan a... Finalmente el segundo semestre, anunciado con demasiado optimismo al principio, parece estar llegando, las variables empiezan a indicar eso. Me parece que no es poco, es decir, haber evitado una crisis de la magnitud que tuvo la Argentina en el 2001 y 2002, todo el mundo se olvida del 2002, que fue el momento peor de la crisis, es mucho, y evitar haber sido Santa Cruz y Venezuela lo ponen así en evidencia. Esto que cuando uno lo dice con números, la gente dice, bueno, los números, cuando vos lo ves y lo tenés ahí en las pantallas de la televisión en Venezuela y en la propia provincia de Santa Cruz, lo tenés muy claro. En realidad el desafío, a mí me parece, que dejó el kirchnerismo y todos los populismos, es un consumismo febril, que dicho fríamente suena feo, pero la realidad es que hemos vivido etapas donde la gente consumió y nadie le explicó que estábamos consumiendo lo que no teníamos. O sea, esa etapa de docencia y de explicar en tiempo y forma de dónde veníamos, de consumir gas que no había recursos, porque como yo siempre les digo y trato de explicar, no habían llegado las inversiones necesarias como para que hubiera un crecimiento, ese consumo, entre otras cosas, se exacerbó la inflación y en realidad deberíamos haber tenido inversión. Es un poco complicado desde el punto de vista económico, pero es como que se venía una etapa de ajuste, como si fuera no guerra, pero sí un ajuste necesario, porque si no explotaba. ¿Vos creés que eso lo pueden cambiar? Es cultural y puede llegar a llevar mucho tiempo. Y además todo el mundo tiene derecho a consumir. Y es muy difícil de entender que lo otro era ficción y que era porque estaban haciendo todo mal y le estaban regalando a la gente lo que no había. Bueno, me parece que es muy claro que eso fue lo que pasó. Nos consumimos todos los stocks. Es como si una familia se consume la propia casa para tomarse vacaciones, ¿no? Y después, en vez de reparar la instalación eléctrica o la red de gas o los electrodomésticos, te dedicas a
a no poner ni un peso y a irte a Cancún de viaje. Bueno, eso fue más o menos lo que pasó, por eso nos quedamos sin stock de energía, sin stock de vacuno. Argentina perdió una gran cantidad de posiciones, no solamente en eso, sino en muchos sectores productivos. Si es fácil salir, no, es difícil. Creo que depende mucho de que la situación económica mejore y de que haya un buen resultado electoral a fin de año. Me parece decisivo. Las elecciones de medio término en Argentina son fundamentales. La alianza, el primer punto en el que empieza a caerse, no es solamente el fracaso del plan económico, sino el hecho de que pierde con el peronismo las elecciones de medio término, se queda sin poder, empieza a perder inclusive el control de la economía, porque si no tenés el control del Parlamento es difícil poner algún tipo de plan económico. Y me parece que van a ser decisivas las elecciones. Si no, va a ser un proceso largo. Dice bien Macri cuando dice que esto no es simplemente un cambio económico, es un cambio cultural. Y yo creo que más que pensar en términos de consumo o no consumo, me parece que hay que pensar en términos de corto plazo y largo plazo. Y creo que eso ya ha empezado. Es decir, hoy probablemente estemos 6 o 7 puntos abajo de consumo en el consumo de corto plazo, es decir, el consumo de todos los días, pero por ejemplo están creciendo mucho los créditos hipotecarios. Y ha subido, por ejemplo, la inversión en equipamiento y ha subido, por ejemplo, la venta de automóviles, que son bienes durables de largo plazo, sobre todo la vivienda, ¿no? Me parece que en ese sentido hay una respuesta del gobierno de incentivar, no pensar que hay que reducir el consumo, sino que tenemos que pasar de un consumo efímero, de cambiar el split, a un consumo de largo plazo, tener una vivienda, una cosa que durante estos 12 años de supuesta bonanza económica casi ningún argentino pudo acceder, motivo por el cual explotaron las villas miserias en todo el país. ¿Qué opinás? ¿Es un cambio quizás de relaciones entre Estados Unidos y la Argentina? Ellos tuvieron en su momento una relación personal, se han conocido nuestro presidente y el americano, y uno se pregunta si acaso no se abre una nueva etapa y si acaso eso no pueda llegar a ayudar, y que a su vez en materia política exterior cambie el eje que tenía el otro gobierno con China y Rusia, y empiece a tener otro eje, ya está a la vista, ¿no? Sí, el gobierno había hecho un excelente trabajo en el tema de relaciones exteriores. La visita de tantos mandatarios de primer nivel a la Argentina simplemente reflejó un trabajo en ese sentido bien hecho, ¿no? Y a ver que en Estados Unidos perdían los demócratas, que había venido Obama, no sé si recordás, y la relación había sido muy buena, fue lamentablemente un paso atrás involuntario para la Argentina. Me parece razonable. A mí Trump claramente es un personaje que no me cae simpático, pero me parece que obviamente la función de un presidente es mantener relaciones cordiales, sobre todo con una potencia económica que en algunos sectores es decisiva. Por ejemplo, el sector petrolero, está muy claro que es fundamental la importancia de las grandes corporaciones petroleras americanas en todo el mundo, y el gobierno debería tener una relación cordial, firme en la defensa de los intereses del país, pero también cordial. Así que me parece que la visita hay que leerla sobre todo en este marco, ¿no? ¿Cómo ves el tema de cara a las elecciones de octubre, a la oposición? ¿Cómo ves al poder de oposición por un lado y al gobierno por otro? Mira, la oposición la veo siempre en el mismo lugar. El peronismo siempre, cuando tiene una gran derrota electoral, promete renovarse y promete transformarse en un partido republicano y respetuoso de las instituciones que ayuda a gobernar. Lamentablemente, cuando uno analiza el espectro peronista, en sus 4 grandes organizaciones, yo no veo eso. Por un lado, el kirchnerismo se ha transformado claramente en un club del helicóptero, cuya única apuesta es salvarse de la cárcel erosionando y, si es posible, tumbando al gobierno. Me parece que el Partido Justicialista le está haciendo el juego agazapado atrás. Elegir a Gioja como presidente y a Scioli como vice no es un signo de renovación, y el hecho de que Gioja haya firmado el pedido de juicio político a Macri junto con los diputados de la Cámpora me parece una señal pésima. El Frente Renovador, la verdad que a mí no me parece que renueve nada, me parece más bien que recicla. Siguen proponiendo, sus principales dirigentes son todos ex funcionarios kirchneristas de primer nivel, jefe de gabinete, ministros, gobernadores de las provincias. Las ideas que proponen son las mismas que aplicó el kirchnerismo. La verdad que no veo ninguna renovación ahí. Finalmente la CGT, bueno, hemos tenido ya un primer paro nacional, como siempre. Basta mirar la cantidad de paros que la CGT le hace a los gobiernos peronistas y la que le hace a los gobiernos no peronistas para entender cuál es el comportamiento. Así que ese es el panorama de la oposición. Yo no veo dirigentes nuevos, sigo viendo un peronismo
fragmentado, sin respuestas para el país del siglo XXI. ¿Y qué posibilidades tiene con ese núcleo duro el kirchnerismo de tener un mayor acceso al poder? ¿Del 20 y pico, 30? Mira, a mí me parece que el problema principal hoy no es el kirchnerismo, sino el resto del peronismo. Me parece que están usando al kirchnerismo como un ariete para desgastar al gobierno, mientras están todos escondidos atrás, porque yo no he visto, es muy clara la actitud destituyente del kirchnerismo y de Cristina, pero nunca hay una respuesta del resto del peronismo oponiéndose. Por el contrario, está Gioja firmando un pedido de juicio político a Macri. Así que la sensación que yo tengo es que atrás del ariete kirchnerista que embiste contra el gobierno está todo el peronismo dejándolos hacer el trabajo sucio. Me parece que ahí no veo un intento de renovación de la política ni de transformar el peronismo en lo que tiene que ser, un partido republicano entre otros partidos. Después de la pausa vamos a hablar de este tema de salió a la luz la palabra condena social, como que lo que vivió Cristina Fernández Kirchner tiene que ver con una condena social de un periodista. Y el tema de que se la autorizaron para viajar a Europa, a disertar. Después de la pausa, ya volvemos, no se vaya. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Banco Provincia. Aquí estamos en Dame el Poder con Fernanda Iglesias. Bueno, la cuestión es que el tema de que no podía salir, hizo un video, yo lo vi, Cristina Fernández de Kirchner, en la casa, en la residencia, junto a Alicia Kirchner hace unos días. Y se habla de que es como una condena social, ¿no? En una provincia prácticamente incendiada que gobernaron ellos en décadas, todos los que pusieron ellos. Así que, y por otro lado, fue autorizada para ir a Europa a disertar. ¿Qué opinas de una cosa y de la otra? Primero, está claro que la crisis de Santa Cruz es una demostración de la incapacidad de estos señores, ¿no? Una provincia del 70% de la población dependiendo del Estado, una provincia petrolera, rica en recursos naturales, con muy poca población. Para poner una frase vulgar, chocaron la calecita, ¿no? Así que eso es lo primero. Lo segundo es, yo creo que yo repudio toda forma de escrache y toda forma de interrupción del orden constitucional. Me parece que Alicia es la gobernadora, no me parece que tenga que haber una intervención, me parece que tiene que haber, sí, responsabilidad, porque no es posible que no estén pagando sueldos de hace 2 meses, ¿no? Y me parece que además que hay una extrema caradurez en gente que todavía critica al gobierno nacional y le indica qué es lo que tiene que hacer y no puede solucionar los problemas que ellos mismos causaron en una provincia rica en recursos naturales y que además recibió los famosos fondos de Santa Cruz, que todavía no pueden dar explicaciones de dónde están, y no eran pocos, eran 600 millones de dólares que llegaron a ser el doble. Así que me parece que eso me parece que es decisivo para ver a dónde estaba yendo la Argentina, ¿no? Y con respecto a que fue autorizada a viajar a Europa y a disertar en plena y yo no lo entiendo, digamos. no lo puedo entender a Bonadío, es muy sencilla la cosa. Si una persona está siendo procesada como jefa de una asociación ilícita, habiendo sido presidenta de la República y con los lazos de poder que tiene, está muy claro la capacidad que tiene esa persona para influenciar y para obstaculizar y para trabar la causa. Yo creo que Cristina no solamente no debería estar autorizada a irse a Europa con riesgo de fuga, no debería estar suelta, debería estar en prisión. Del tema de política internacional, yo la semana pasada empecé el programa con un editorial donde explicaba a la gente que en todos los manuales de ciencia política y relaciones internacionales se hablaba, y hasta el día de hoy permanece, que las potencialidades causas de una guerra nuclear son un error de cálculo, porque es todo computarizado, un loco y una espiral, una escalada nuclear. La verdad es que les comentaba que de esos tres, a mi criterio, se dan dos. O son locos o son imprevisibles. El tiempo nos va a demostrar cuál de los dos es nada más que imprevisible y cuál está loco. Estamos hablando de Donald Trump, yo por lo menos, y de Kim Jong-un de Corea del Norte. Todo el mundo sabe,
lo que está pasando, y se tensaron las relaciones. ¿Tenés miedo de que haya una guerra nuclear? Mira, yo tengo miedo de cualquier tipo de desastre que pueda producir un tipo como Trump. Me parece un tipo extremadamente inestable en lo emocional y no me parece que el sistema institucional necesariamente pueda dar garantías de todo. Me parece que su elección ha sido una pésima noticia para el mundo y sería muy raro que pasaran estos 4 años sin que este señor no cause un desastre de magnitudes, entre los cuales podría estar incluido la posibilidad de un conflicto nuclear. Las agencias que evalúan el riesgo dicen que nunca fue más alto desde la época de la crisis de los misiles en Cuba en los años 60. Está peor porque tienen pero cientos de bombas atómicas. No, lo atómicas, otro que pasa es países. eso, porque yo escribí, cuando Trump asumió, yo escribí un artículo remarcando las similitudes entre el ascenso de Hitler y el ascenso de Trump. A Hitler también lo subestimaron. Era un loquito, no era alemán, era austríaco. Cuando estuviera en el poder lo iban a manejar porque las corporaciones económicas alemanas y la iglesia alemana y el ejército alemán, seguramente, sí, así subió Hitler al poder y armó el desastre que armó. Ahora, claramente Trump no es Hitler, eso es muy evidente, pero también lo que vos decís es completamente cierto. Las capacidades destructivas que hoy manejan los estados nacionales son extremadamente más grandes que las que había en aquel momento, de manera que no es necesario ser Hitler para armar una destrucción de alto nivel. Y yo creo que están puestas todas las fichas como para que eso suceda. En estos 4 años habrá que verlo. Yo espero que gane Macron y no Le Pen, porque el Consejo de Seguridad de la ONU hoy tenemos un representante del Partido Comunista de China, uno de Putin, que es el personaje más siniestro y peligroso de la política internacional. Uno de Trump, uno de el conservadurismo inglés más becerro, que fue el que provocó el Brexit, y ahora queda Francia. Esperemos que por lo menos esté alguien que represente el gobierno de Macron y no el de Marine Le Pen, porque la verdad que si queremos apostar a una tercera guerra mundial estamos poniendo todas las fichas en orden. Me queda un minuto. Elisa Carrió, vos trabajaste con ella. 4 años en aquella época te como conocí. diputado nacional. ¿Existe alguna posibilidad de que esta alianza sea inquebrantable o existe alguna posibilidad de que algún día deje de ser este tipo de asociación con el gobierno? Mira, la política es la política, las rupturas son siempre posibles, pero yo no lo creo, yo lo veo muy sólida. Me parece que Carrió cumple un papel fundamental como gran fiscal de la República, que siempre ocupó, que siempre quiso. Y me parece que eso no va a pasar. Me parece que hemos aprendido de la experiencia de la alianza y no queremos repetirla. Queremos un país que sea una república, y para eso hay que terminar este mandato. Por primera vez desde 1928 que un gobierno civil no peronista termine su mandato sería una gran noticia. Gracias. Gracias a vos, Fernando. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.